Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de tutorías Medicina Interna. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del adecuado abordaje, diagnóstico y manejo del incidentaloma adrenal. Recuerden que si quieren apoyar este tipo de contenido pueden suscribirse, dejar un like y darle a la campanita. Los invito a seguirme en mi Instagram personal @andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes muchísimo contenido académico. De igual manera, en la descripción del video encontrarán las secciones de cada una de las temáticas que abordaremos en este video, por si quieren saltarse a alguna en específico. No siendo más, vamos adelante con el video. ¿Quieres acceder a cientos de diplomados, maestrías y especialidades en medicina? Y mejor aún, hacerlo desde la comodidad de tu casa. Con Tectitude es posible. Con mi código AFMED35 obtén un 35% de descuento en lo que desees aprender. Hablemos entonces de lo que es el incidentaloma adrenal. Para empezar, podemos decir que definimos el incidentaloma adrenal como una masa adrenal mayor a 1 centímetro que se identifica en alguna imagen diagnóstica, sea TAC o resonancia, pero que esa imagen no se solicitó sospechando nada, por así decirlo, adrenal. Cuando uno se enfrenta a esto y cuando uno se da cuenta que le tomó una imagen a un paciente por cualquier razón y tiene una masa en la suprarrenal, las preguntas es, uno, ¿esa vaina es maligna o no es maligna? O sea, me preocupo, ¿es cáncer? Y dos, esa vaina es o no es funcionante, está produciendo o no está produciendo hormonas. En términos epidemiológicos, lo que nos hemos dado cuenta es que la prevalencia del incidentaloma adrenal viene en aumento, actualmente siendo de hasta el 6% con el uso de TAC de alta resolución. La razón básicamente es porque cada vez más utilizamos más imágenes diagnósticas y cada vez más son de mayor calidad las imágenes diagnósticas y logran encontrar lesiones más pequeñas. De estos, cuando uno valora los incidentalomas, entre el 20 y el 50% llegan a ser bilaterales y hay un pico de presentación entre la quinta y la séptima década de la vida. Cuando se valora la funcionalidad, el 75% de ellos no son funcionantes y el 15% restante lo son. Y cuando lo son principalmente productores de cortisol en un 10%, productores de aldosterona en un 1.6 a 3.3%, productores de catecolaminas, que es el famoso feocromocitoma, en un 1.5 a 9%, y en muy raras ocasiones sobreproducción de andrógenos débiles. Pero eso no es común, salvo que sea, pues digamos, un adenocarcinoma. El 1,2 al 12% pueden ser malignos, sea porque es primario o porque genera metástasis, y las metástasis son características en pacientes con cáncer gastrointestinal, pulmonar, renal o en melanoma. Cuando hay masas bilaterales, las cosas que uno debe considerar son lo siguiente: o el paciente tiene metástasis, o el paciente tiene hiperplasia adrenal congénita, tiene un adenoma cortical, linfoma, infecciones, hemorragia bilateral, el feocromocitoma que puede llegar a ser bilateral especialmente en síndromes genéticos, Cushing ACTH dependiente, hiperaldosteronismo primario, amiloidosis u otra enfermedad infiltrativa o hiperplasia adenorenal bilateral macro o micronodular. Recuerden que esto del Cushing ACTH dependiente es porque hace aumento o hipertrofia de ambas glándulas. Entonces, una vez yo me encuentro de imagen, como dijimos, lo primero que tengo que ver es preguntarme si esa vaina puede o no ser maligna. Entonces, para valorar si eso es maligno o no, un primer parámetro es ver el tamaño, ¿cierto? Entre más grande sea, más probable es que esa vaina sea maligna. De hecho, se utiliza un punto de corte de 4 centímetros para considerar malignidad y considerar en caso de ser unilateral la adrenalectomía. Este punto de corte es porque tiene una sensibilidad del 93 con una especificidad del 76%. Hay que tener cuidado en pacientes jóvenes porque cuando tienen tumores menores a 4% uno igual se debe preocupar y se debe valorar con resonancia magnética. Es decir, es diferente si me sale el paciente de 22 años con un tumor de 3.5 centímetros o pues una masa, al paciente de 75 años con una masa de 3.5 centímetros. Esa vaina probablemente está ahí hace rato. ¿Listo? Y algo muy importante es que siempre el tumor se debe medir en 3 dimensiones y no en 2 dimensiones. Entonces, lo primero es eso. Y lo segundo es la atenuación que tiene el TAC, es decir, que tantas unidades de Hounsfield tienen esa masa, que es la forma en la cual nosotros valoramos como la densidad de las cosas en el TAC. Si tiene menos de 10 unidades de Hounsfield, muy probablemente es maligno, y si tiene más de 10 unidades de Hounsfield, muy probablemente pueda ser maligno. Entonces aquí tenemos lo de las características. Hay otras características adicionales, fíjense lo de la hipodensidad, hiperdensidad y si es o no es homogéneo, el porcentaje que pueden tener de carcinoma y adenoma. Aquí la forma también puede llegar a ser característica, por ejemplo, cuando es irregular en el carcinoma. Los márgenes también me pueden indicar cuando son regulares una sospecha de adenoma y cuando son irregulares una sospecha de carcinoma. Y definitivamente, pues, el tamaño, ¿listo? De 4 centímetros. Eso es importante tener en cuenta. Acá tenemos cuando el paciente tiene el tamaño. Fíjense que incluso en tamaños menores a 3%,
pues puede haber un riesgo de paciente con carcinoma. Entonces, pues no es que definitivamente si tiene menos de 4% ya, chao, pero pues considerar los otros factores que me pueden hablar de malignidad o no. Entonces, cuando uno utiliza esto, también es ideal utilizar contraste. Por eso uno cuando está valorando un incidentaloma adrenal solicita un TAC contrastado con protocolo de suprarrenales para que uno me reporten las unidades de Hounsfield, dos me reporten esto que es el washout, que es qué tanto realza y a los 10 minutos qué tanto se ha quitado ese realce con el contraste. Cuando hay menos de 50% de lavado en 10 minutos, eso es sugestivo de carcinoma. Cuando es un adenoma o no es una masa maligna, usualmente hay más de 50% de lavado a los 10 minutos. Y lo que uno valora en la resonancia magnética es la intensidad y según el desplazamiento químico, la composición. Si uno tiene dudas, uno puede considerar hacer un PET con fluorodesoxiglucosa o con metomidato. Listo. Entonces, en resumen, digamos que dependiendo de lo que yo vea en la imagen, puedo empezar a orientarme un poco a qué es lo que tiene mi paciente. Si mi paciente tiene una masa unilateral o bilateral, esa masa es menor a 4 centímetros, tiene menos de 10 unidades de Hounsfield, es isointenso en T1 y T2 en resonancia, tiene realce pero tiene un washout rápido mayor al 50% en los 10 minutos, la resonancia magnética me muestra grasa, esa vaina es un adenoma. Ahora, si es unilateral o bilateral, pero es mayor a 4 centímetros, tiene más de 10 unidades de Hounsfield, muy importante, tiene una elevada vascularización demostrada por una hiperintensidad en T2 con cambios quísticos y hemorrágicos, esa vaina tiene más pinta de ser un feocromocitoma. Como se puede ver acá, tiene un feocromocitoma que tiene una hipercaptación, pero la hipercaptación es variable, entonces pues en esos escenarios uno puede considerar en los pacientes el feocromocitoma. Por otro lado, si el paciente tiene una masa unilateral de bordes irregulares, heterogénea, que tiene más de 4 centímetros, atenuación variable pero incluso superior a 20 unidades de Hounsfield, un washout tardío menor al 50% en 10 minutos, hipointenso en T1 comparado con hiperintensidad en T2, con avidez o captación en el PET scan, pues esa vaina es un carcinoma adrenocortical. Si el paciente tiene masas bilaterales, irregulares, heterogéneas, isointensas en T1 con hiperintensidad en T2, con realce con contraste washout tardío y aviso captación en PET scan, es decir, bastante semejante a lo que teníamos acá, pues también la posibilidad es que sea una metástasis adrenal. ¿Listo? Otras masas benignas como los mielolipomas, los quistes o los hematomas suelen ser más que evidentes en la imagen diagnóstica. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un ejemplo de un carcinoma, fíjense lo heterogéneo que es, la captación del contraste pues muy heterogénea, muy probablemente tenga un washout como podemos ver acá menor al 50% en los 10 minutos, muy sugestivo de carcinoma, mientras que esta es una masa claramente benigna. Entonces aquí tenemos como en resumen algunas como de las características que se puede ver. Entonces tenemos acá en el panel A, en la imagen de la izquierda, una imagen que no realza con el contraste, que muestra una masa adrenal izquierda y que tiene una atenuación mayor a 10 unidades de Hounsfield. ¿Listo? Y en la imagen de la derecha, que sería esta que tenemos acá, una masa adrenal izquierda, que se presume que es un adenoma, que tiene menos de 10 unidades de Hounsfield. Entonces, siempre miramos tamaño, unidades de Hounsfield, lavado y si tenemos resonancia magnética, las características de la composición. Y aquí tenemos nuevamente el resumen como de las características. Si es un adenoma adrenocortical, usualmente menor a 4 centímetros, márgenes regulares, homogéneo, menos de 10 unidades de Hounsfield, suele ser unilateral, muy probablemente tenga un washout rápido y así sucesivamente, y es isointenso en la resonancia magnética y no tiene avidez por la fluorodesoxiglucosa. El feocromocitoma, por su parte, va a ser variable el tamaño, va a tener márgenes usualmente, pues digamos, bien definidos, usualmente es unilateral, sí tiene una mayor captación o tiene una mayor densidad con más de 10 unidades de Hounsfield, pero es hiperintenso, sobre todo en T2, que nos evidencia esa hipervascularización y puede ser ávido en el fluorodesoxiglucosa porque esa vaina pues claramente está produciendo un montón de hormonas. Carcinoma usualmente mayor a 4 centímetros, márgenes irregulares, heterogéneo, más de 10 unidades de Hounsfield, avidez en el PET y definitivamente un washout lento. Y las metástasis también muy semejantes al carcinoma adrenocortical, aunque suele ser, digamos, bilateral, mientras que el carcinoma suele ser unilateral. Entonces la pregunta es, listo, ¿biopsio o no biopsio a estos pacientes? ¿La biopsia me sirve de algo? Y lo que se han dado cuenta es que realmente la citología con aspirado por aguja fina no sirve para diferenciar entre adenoma y carcinoma. Entonces usualmente uno no biopsia eso. ¿Qué me va a servir la biopsia para diferenciar entre tumor primario y metastásico? Entonces, si yo tengo un paciente que tiene una masa muy sugestiva de malignidad y yo tengo sospecha de que pueda ser por metástasis, ahí sí vale la pena biopsiar. Pero de resto, de entrada no valdría la pena biopsiar. ¿Listo?
Entonces, aquí está. Por ende, la única indicación suele ser un tumor primario extraadrenal conocido y siempre que voy a biopsiar debo descartar un feocromocitoma. Porque si esa vaina es un feocromocitoma y yo lo biopsio, ese paciente me hace una crisis y se me puede morir. ¿Listo? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué nos dicen las guías europeas del manejo de los incidentalomas adrenales? Nos dicen, sugerimos realizar una biopsia de una masa adrenal solo si se cumplen todos los criterios. Uno, es inactiva hormonalmente. Dos, claramente está caracterizada como maligna. Y tres, el paciente le alteraría el manejo conocer que tenga una metástasis, pues digamos, adrenal. De resto, pues no, digamos que no se hace. De resto, siempre recomiendan pues valorar la función en pacientes con masas adrenales bilaterales. Entonces, pregunta número uno, ¿es o no maligno? Ya la respondimos, ¿cierto? Pregunta número dos es, ¿esa vaina es o no es funcionante? Entonces vamos a ver cómo vamos a valorar la funcionalidad, porque 10 a 15% de los incidentalomas son funcionantes. Las posibles alteraciones que podemos tener es que esa vaina tenga secreción glucocorticoidea, ¿cierto? O sea, que produzca mucho cortisol y puede ser usualmente subclínica, pero que tenga cortisol elevado. Número dos, que produzca catecolaminas y haga un feocromocitoma. Y número tres, que produzca mucha aldosterona y sea un hiperaldosteronismo primario. En general, en pacientes con masas adrenales bilaterales, uno también mide la 17-hidroxiprogesterona para descartar que el paciente tenga una hiperplasia, pues digamos, adrenal no clásica. Entonces empecemos con el síndrome de Cushing subclínico. El síndrome de Cushing subclínico se sospecha, pues según la clínica, aunque no será un Cushing florido. Es decir, estos son pacientes que tienen el Cushing por paraclínicos y que tienen complicaciones como hipertensión, osteoporosis, diabetes, pero no es el paciente con obesidad central, con estrías y un montón de cosas, pero evidentemente tiene un aumento en el riesgo de las complicaciones que explicamos en el video de enfermedad de Cushing. ¿Cómo uno valora esto? Uno lo valora tomando la dihidroepiandrosteroniona y con el test de supresión de dexametasona de 1 miligramo. ¿Listo? Eh, digamos que con esto uno mira si el DAS es bajo, uno se evidencia usualmente una inhibición crónica de la ACTH y con el test de supresión del cortisol AM si es mayor a 1.8, usualmente eso indica producción autónoma. ¿Listo? En general uno no lo realiza si hay sospecha de feocromocitoma y en algunos escenarios se utilizan 3 miligramos y no 1 miligramo para sospechar falsos negativos. Si me sale sospechoso, yo lo confirmo con el test de supresión de dexametasona de 8 miligramos. ¿Listo? Si hay masas adrenales bilaterales, la conducta puede variar. Porque si la imagen es sugestiva de adenoma, yo puede que requiera, por ejemplo, un muestreo de venas suprarrenales, un cateterismo de venas suprarrenales. Y si hay imágenes sugestivas de hiperplasia renal macronodular bilateral, usualmente no se requiere el muestreo, sino que uno confirma la producción autónoma bilateral. ¿Por qué es esto importante? Porque pues me importa saber si está produciendo cortisol en las dos o está produciendo cortisol solo en una. Porque eso depende de si lo puedo manejar o no con una adrenalectomía unilateral o no. A largo plazo, pues estos pacientes tienen mayor riesgo de todas las complicaciones y por eso es importante pues el adecuado manejo de los mismos. ¿Qué nos dice la guía europea entonces? Dicen, uno debe interpretar los resultados de test de supresión de dexametasona como categórico, sí o no. ¿Listo? Y recomiendan el punto de corte de 1.8. Ahora, también consideran que en los pacientes con postdexametasona los cortisoles que están entre 1.9 y 5 sean considerados como posiblemente secreción autónoma y cuando sean mayores de 5 sí definitivamente tengan una secreción autónoma. Y algo muy importante es que ellos están en contra de considerar la producción autónoma de cortisol como como una condición de alto riesgo para desarrollar un síndrome de Cushing así clínico florido. Pero como vimos, sí tiene un aumento en el riesgo de complicaciones. ¿Listo? Continuando con la valoración en la funcionalidad, uno va a estudiar un feocromocitoma solo si las unidades de Hounsfield son mayor a 10. Y lo que uno hace es una prueba de tamizaje y posteriormente confirmatoria. La prueba de tamizaje usualmente se hace con metanefrinas en orina de 24 horas o catecolaminas o metanefrinas, ojalá diferenciadas en plasma. Si la masa es menor a 1.5 centímetros, pues digamos, y el tamizaje es negativo, pero la imagen es sugestiva, uno usualmente considera operar. En cuanto al hiperaldosteronismo, uno usualmente lo tamiza solo si tienen hipertensión o hipocalemia asociada y usualmente lo que hace uno hace una prueba de tamizaje con actividad de renina o concentración de aldosterona y luego se hace la confirmatoria con carga de sal o con infusión de solución salina. Entonces aquí tenemos la parte de la condición, entonces de la parte de la funcionalidad. Entonces el exceso leve de mineralocorticoides, pues uno lo hace con un test de supresión de dexametasona de 1 miligramo y si lo quiere confirmar, lo que uno puede hacer es un cortisol en 24 horas, los DEAs y demás. En cuanto al feocromocitoma, usualmente lo que uno hace es medir las metanefrinas en 24 horas o las fraccionadas, las metanefrinas, y no requiere confirmatorio como tal.
Y el hiperaldosteronismo primario lo que uno hace usualmente es o la actividad de renina o la concentración de aldosterona o la relación entre renina y aldosterona y se puede confirmar de pronto con la restricción de sal o con la solución salina, entre otras. ¿Cómo vamos a hacer entonces el manejo de estas masas, de estos incidentalomas? Si la masa es únicamente unilateral, lo que uno valora, si es un feocromocitoma y un adenocarcinoma, lo que uno hace es hacer una adrenalectomía con bloqueo adrenérgico previo en el feocromocitoma. Si es un Cushing subclínico, uno usualmente indica cirugía cuando hay comorbilidades como hipertensión, diabetes o algo por el estilo. Si es un aldosteronoma, uno usualmente considera la cirugía. Si hay un hallazgo sugestivo de malignidad sin diagnóstico histológico claro, uno considera la cirugía cuando sean mayores de 4 centímetros e incluso menores si la imagen es claramente sugestiva. Y si la masa es benigna, claramente benigna, uno usualmente solo lo opera si es mayor a 6 centímetros o si generan síntomas. Aquí tenemos como lo del Cushing subclínico, como importante a tener en consideración que cuando los pacientes se operan, sí logran en cierto modo una disminución, por ejemplo, como se pueden dar cuenta, por ejemplo acá, una disminución de la hipertensión en estos pacientes. En cuanto a la cirugía, uno usualmente recomienda la cirugía laparoscópica, si es mayor a 6 o 10 centímetros uno debe considerar la cirugía abierta y siempre se debe hacer suplencia de corticoides a dosis de estrés para prevenir la insuficiencia que pueda haber posterior a la cirugía. ¿Listo? ¿Qué nos dice la guía europea? La guía europea está en contra de realizar cirugía si la masa es asintomática y no funcional y es unilateral. Si se va a realizar, se considera la paroscópica si es menor a 6 centímetros y se debe considerar la abierta si el paciente es mayor a 10 centímetros o hay sospecha con signos de invasión local. ¿Listo? ¿Cómo vamos a manejar las masas bilaterales? Entonces esto va a variar según la patología. Si es un Cushing subclínico con patología asociada, uno puede considerar hacer la adrenalectomía unilateral. eh, y si no la hace y el paciente instaura un Cushing franco, uno usualmente termina haciendo adrenalectomía bilateral. Si es hiperaldosteronismo, pues uno simplemente da el manejo médico del hiperaldosteronismo usualmente con espironolactona. Y en feocromocitoma en general uno realiza adrenalectomía bilateral porque eso sí pues confiere un elevado riesgo de mortalidad. Entonces, pues importante es tener en cuenta eso. Aquí nos hablan, la adrenalectomía bilateral no se realiza en los pacientes con Cushing ASTH independiente que tengan secreción autónoma de cortisol sin unos signos claros de Cushing. ¿Listo? En pacientes uno podría considerar la adrenalectomía unilateral, como les mencionaba. Cuando se hace manejo expectante, es decir, no opero, sino que solo le va a hacer seguimiento, uno lo que hace es tomar una imagen de control a los 12 meses. Según el riesgo de la imagen se decide un seguimiento más estricto, ¿cierto? En general, digamos una única imagen al año en pacientes con masa de 2 centímetros con claras características de benignidad. Y lo que uno va a valorar en esa imagen es si hay crecimiento, mayor a 1 centímetro de la masa, o si la masa llega a tornarse mayor a 4 centímetros, uno debe considerar operar esa vaina. Uno puede considerar repetir de manera anual el hipercortisolismo, pero en general uno no realiza pruebas de hiperfuncionalidad de seguimiento, salvo que desarrolle como tal, pues digamos, una clínica sugestiva. Aquí tenemos, pues digamos, como un artículo que nos habla del manejo expectante en un seguimiento a 50.2 meses, en donde se dan cuenta que un crecimiento mayor a 1 centímetro del tumor solo ocurre tampoco tan solo en 2.5% de los pacientes y ninguno de estos desarrolló como tal cáncer y el exceso de hormonas en menos del 0,1% de los pacientes se desarrolló. Entonces sí se puede hacer el manejo expectante con seguridad y realizar monitorización continua de estos pacientes. Acá tenemos la guía de la CR21 que nos dice qué hacer dependiendo de la masa. Entonces acá nos dicen, vea, si usted tiene una masa indeterminada que tiene menos de 1 centímetro en la masa inicial, uno usualmente, y no tiene características, perdón, de benignidad y no hay historia de malignidad, usualmente uno no hace nada de esto siguiente que dicen acá. ¿Listo? Ni hace biopsia, ni hace resonancia, ni contraste, ni nada por el estilo. Ahora, si usted tiene una masa arenal indeterminada, que es de 1 a 2 centímetros en la imagen inicial, que no tiene, digamos, no es diagnóstica de imagen benigna o características claras de imagen benigna, no hay historia de malignidad, usualmente usted le hace imagen de control en los 12 meses. Y usted usualmente considera o hacerle la resonancia o hacerle el TAC con protocolo de adrenales. Ahora, si usted tiene una masa indeterminada arenal que es entre 2 y 4 centímetros, que no tiene características claras de benignidad y no tiene antecedente de malignidad, sí o sí usted le va a hacer el TAC con protocolo de adrenales, ¿cierto? Si usted tiene una masa igual o mayor a 4 centímetros en la imagen, que no tiene antecedente de malignidad y que no tiene características, digamos, benignas, pues digamos que usualmente usted hace una imagen específica y ya fue la imagen específica adrenal, pues no se hace nada más. Usted lo que va a hacer es pasar a hacer todos los estudios, ¿cierto?
Si usted tiene una masa de menos de 4 centímetros que no tiene características y el paciente tiene antecedente de malignidad, usted le tiene que hacer imagen con PET y con todo para determinar la posibilidad de que eso sea un cáncer. Y si usted tiene una masa que sea igual o superior a 4 centímetros y el paciente tiene antecedente de malignidad, también le va a hacer el PET y todo lo demás. ¿Qué es lo que nos dice la guía europea ya para terminar en cuanto a esta parte? La guía europea nos dice, vean, se recomienda que todos los incidentalomas adrenales tengan una imagen para determinar si la masa es homogénea, etcétera, o sea, hacer un tag con protocolo de arenales. Se recomienda que se utiliza un tag no contrastado y que ese tag es contrastado es característico de una masa benigna que es menor a 10, menor a 4 centímetros. Usualmente ellos no recomiendan realizar seguimiento. Ahora, si la masa arenal es indeterminada en el tag no contrastado, no hay unas características claras de benignidad y el resultado, pues digamos, de las pruebas hormonales no indican que haya una hiperproducción, uno hace control usualmente de imágenes a los 6 a 12 meses y listo. Ellos están en contra de hacer imágenes en los pacientes con masas menores a 4 centímetros con claras características de benignidad, como habíamos mencionado. En los pacientes que tienen unas masas indeterminadas y que no se les realiza arenalectomía o no les repite a 6 a 12 meses, y si la lesión crece más de 20%, uno considera cirugía y si no, le continúa el control 6 a 12 meses. Como les decía, están en contra de realizar seguimiento hormonal si el manejo inicial fue sin seguimiento hormonal y en los pacientes con secreción autónoma de cortisol, uno sí puede considerar hacerse manejo anual o monitorización anual de la parte del cortisol. Aquí tenemos un resumen que nos da UpToDate. Nos dicen, vea, si usted tiene una masa incidental adrenal, lo primero que usted va a hacer es mirar si hay o no hipersecreción y ellos miran únicamente la parte del Cushing. Adicionalmente dicen, vea, mire también si el paciente tiene una unidad de Hounsfield mayor a 10, la parte del feocromocitoma y si el paciente tiene sospecha, la parte del hiperaldosteronismo. Si sí, el paciente tiene una hiperproducción, usualmente, entonces lo que usted hace es considerar cirugía. Si no, lo que usted hace es mirar la imagen para ver si la imagen es sugestiva o no de malignidad. Entonces usted dice, vea, la imagen tiene una atenuación menor a 10 y tiene un lavado rápido, muy probablemente sea benigna. Simplemente haga la imagen a los 12 meses, salvo que sea menor a 4 centímetros, algo por el estilo. Y si crece más de 4 centímetros, o sea, a un tamaño mayor a 4 centímetros, o crece más de 1 centímetro, pues hágale la cirugía. Si la cosa no va por ahí y el paciente tiene sospecha de malignidad y hay sospecha de metástasis o infección, considere la biopsia. De resto, usualmente se hace la cirugía y listo, se hace seguimiento. Aquí tenemos otra opción que es la del New England que nos dice, vea, haga como una historia completa de más y valore la imagen y valore la parte hormonal. En la parte hormonal ellos dicen, haga el test de supresión de dexametasona, haga las metanefrinas y si hay hipertensión o hipocalemia presente, haga la parte del hiperaldosteronismo. Si los resultados son negativos, pues uno no tiene que hacer nada a menos de que uno tenga sospecha de que el paciente haga, pues digamos, como síntomas de hipersecreción. Si los resultados son positivos, haga el test confirmatorio y si son positivos, pues haga el manejo específico del feocromocitoma, del hiperaldosteronismo o del Cushing que tenga por un adenoma productor de cortisol. Ahora, en cuanto a la imagen, mire si la vaina es sospechosa de malignidad o no. Si la vaina no es sospechosa de malignidad y es menor a 4 centímetros, no haga nada. Si es mayor a 4 centímetros, haga seguimiento. Si es sospechosa de malignidad, considere la arenalectomía, considere la biopsia si es sospecha de metástasis o infección. Y si no realiza la arenalectomía, haga seguimiento de 6 a 12 meses. Y si el paciente tiene un crecimiento mayor a 1 centímetro o la masa se torna mayor a 4 centímetros, pues definitivamente hágale la arenalectomía. Y eso sería todo entonces lo que les quería contar respecto a incidentaloma adrenal. Espero que les haya gustado. Cualquier duda déjenla en los comentarios y nos vemos en una próxima ocasión.